Tablero, ya son las 2:15 de este 12 de agosto y está con nosotros ya en comunicación Gonzalo Moyano Balvis. Él es médico, epidemiólogo, investigador de la red de medicamentos de Alames. Queríamos conversar con él teniendo en cuenta que estamos ya en una situación de colapso sanitario en la provincia. Hola Gonzalo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por volver a darnos un espacio. Sabemos que estás permanentemente en actividad. Gracias a ustedes por darme el espacio de poder contarles algo de lo que uno piensa, por lo menos, o cree. Bueno, dale. Buenísimo. Mirá, Gonzalo, para introducir, te cuento, la provincia quedó hasta el día de ayer cerca de los 4.000 casos de COVID positivos. Ajá. Las muertes alcanzan ya al menos a 99 personas, al menos hasta ayer, ubicándose así como la tercera provincia con más casos COVID positivos del país, y que en los últimos días ha sido noticia nacional por el colapso sanitario del sistema sanitario que admitió el propio gobernador. La mayor acumulación de casos y al menos el 60% de las muertes se registran en las localidades de Libertador General San Martín, donde funciona el ingenio Ledesma, que no ha cesado un solo día de producir. Allí se emplean alrededor de 7.000 trabajadores. Y en la localidad de Perico, donde se concentra gran parte de la producción de tabaco. ¿Sí? Sí. Ante esta realidad, el doctor Omar Gutiérrez, que es un referente epidemiológico del Comité Operativo de Emergencia en Jujuy, dijo que el virus resulta ser más virulento en estas localidades por la de muertes en general, y porque la mortalidad afecta también a la población joven, pero no dio ninguna prueba científica sobre esta afirmación. Insisto, él dijo el virus resulta ser más virulento. Vos, con tu experiencia, ¿qué impresión nos podés dar sobre esto? ¿Crees que la explicación resida en una mayor virulencia del virus o habría que considerar otros elementos, como puede ser justamente el impacto de la producción de tabaco o de azúcar en la salud de la población? A ver, la cuestión es, con cualquier enfermedad que exista en el mundo y en la historia, hay un tema que se deja de lado habitualmente, que es el tema de la susceptibilidad. Y la susceptibilidad tiene que ver con varias cuestiones, entre ellas con temas genéticos y diversos y de tipo de población, pero particularmente la capacidad que tiene el sujeto, el individuo, o la población de que se trate de defenderse frente al ataque, vuelvo a decir, de la enfermedad que sea. En este caso es un virus que tiene que ver con el aparato respiratorio, y en particular con una serie de, esto se fue dicho desde el primer día, cuando empezó a hablarse del tema con las llamadas comorbilidades, que serían otras enfermedades o otras situaciones de salud que tiene la persona o la población a la que el virus afecta, ¿no? Entonces, es conocido, que se sabe que en general a los niños o no les afecta, en general, o no les afecta o les afecta con poca gravedad, y que a las personas de más de 70 les afecta con bastante más severidad y con mucha más tasa de letalidad, ¿sí? Esto es así, es un dato mínimo, ¿sí? Después aparecen todas las demás otras cuestiones. Por supuesto, las personas que tienen de por sí enfermedades respiratorias tienen mayor vulnerabilidad, las personas que tienen hipertensión o problemas cardiológicos también, esos son cosas que se mencionan rápidamente, lo dice la mayoría de la gente. Lo que no suele decirse es que esto tiene que ver con el antecedente histórico de la población de que se trata y de los sujetos. Por ejemplo, no se habla de esto cuando básicamente cuando hubo el episodio acá en las villas.
es decir, las personas que estaban en vulnerabilidad por la situación en que vivían, es decir, hacinados, con poca agua, que no tenían capacidad de lavarse las manos, malnutridos y con problemas de todo tipo. Entonces esas personas son más vulnerables. En el caso de Jujuy, evidentemente, personas que el ingenio Ledesma, conocido históricamente por el tema de la bagazosis, no solamente el ingenio en particular, digamos, todos los ingenios, todas las empresas del mundo que trabajan con bagazo de caña, es decir, con caña que produce bagazo, afectan a la población que trabaja y que vive en las cercanías de la llamada bagazosis, que tiene un nombre propio, ¿no? Así como las personas que trabajan en las minas de carbón también son afectados su sistema respiratorio y así. Eso es un tema conocido también, pero es de esas cosas. Cualquiera puede saber que las personas que tienen tuberculosis, la mayoría de esas personas en general están mal alimentadas o con bajas de la defensa por esas razones. Entonces, ese tipo de datos que son conocidos de forma, digamos, casi diría enciclopédico, cuando se trata del caso concreto es olvidado, ¿no? Claro. Entonces, si vos tenés una población ahí que está afectada a esto por definición, lo que tenés que hacer es hacer acciones para evitar que estas personas se enferman y mueren. Es una cuestión elemental. Entre otras cosas, entiendo la necesidad de azúcar o de lo que fuera, o de papel que hay en el país, en Jujuy, en el mundo, y sobre todo la necesidad de la familia Blaquier de permanecer siendo de las familias más ricas del país, pero digamos, habría que poner en algún momento en función la hipocresía absoluta que pone el presidente cuando dice vamos a defender a las personas más vulnerables. No, señor Fernández, no lo están haciendo, ¿sí? No lo están haciendo, ni ahí ni en otros lugares. Entonces, lo que es esperable es que las personas, así como en el mundo es esperable no solo que las personas de 70 años para arriba enfermen más rápidamente, más gravemente y mueran, también es cierto que en el mundo lo que ha pasado es que esas personas tienen mayor vulnerabilidad si viven en un geriátrico. ¿Por qué? Porque están viviendo no en las condiciones que viven en una casa, sino en condiciones de mayor circulación de las personas en ese lugar. Lo mismo pasa con esto, es decir, una cosa es que vos sepas que le va a agarrar a la gente que está en un trabajo X, porque están juntos y circulan mayor cantidad de personas y mayor intercambio, y otra cosa es que ese lugar de trabajo sea un ingenio donde se trabaja con caña, ni tampoco, por supuesto, en la tabacalera, que es otro de los lugares típicos en los cuales el tipo de trabajo que se hace afecta a los pulmones. Entonces, esas personas están más expuestas a cualquier enfermedad de los pulmones. Tienen mucho más frecuente neumonía, bronquitis, asma y una serie de cosas así, pero por supuesto en estos casos están mucho más expuestas a que se enfermen y mueren por esta razón. Así que la sorpresa es que sea sorpresa. Bien, entonces, esto que decía el señor Gutiérrez, que es el epidemiólogo del Comité de Operaciones de Jujuy, de que el virus tiene una mayor virulencia, no es por el virus en sí mismo, ¿no? O sea, no hay una evidencia científica sobre que haya en estas localidades un virus o un coronavirus más fuerte que en otros lugares, ¿no? Es lo que pasa siempre. El virus es más fuerte cuando tiene oportunidad de actuar. A ver, yo estaba mirando números y tiene que ver de alguna manera con lo que estamos diciendo. La letalidad promedio del virus en Suecia ha sido del 7%, ¿sí? O sea, altísimo. En Argentina el promedio no llega a 2%.
de letalidad. Bueno, en Suecia el problema es que afectó a una población de edad mayor y con una brusquedad en el sentido de la aparición y el desarrollo mucho mayor que en Argentina. Es decir, empezaron en febrero, en 2 meses habían matado a todos los viejos de los geriátricos que vivían hacinados y o hacinados por lo menos en condiciones de mayor circulación de personas en superficies un poco más pequeñas que en las casas, y entonces por eso pasó así. Entonces, el virus en Suecia no creo que se dio más fuerte, simplemente afecta a una población que estaba menos preparada y más vulnerable. La población en Jujuy que le afecta a esto porque está más expuesta a problemas respiratorios, más hambrienta, con condiciones de vida más jodidas, entonces se va a enfermar y se va a morir más rápido. No es el virus, nuevamente es la sociedad, es la situación social de las personas. Lo que más mata en el mundo, habitualmente, todos los años, es la desigualdad. Si viene un virus, va a afectar en forma desigual porque es así en todos los aspectos. Por supuesto, hay situaciones individuales en que esto no se notará así, pero en términos sociales y epidemiológicos es siempre así, es matemáticamente así. Bien, Gonzalo, para lo segundo que te quería preguntar hoy, por otra parte, en el marco del crecimiento de los casos COVID positivos, la capacidad de camas UTI de la provincia se encuentra ocupada por lo menos hasta el domingo casi en un 94%, ¿no? Sí. Digo esto porque ayer hubo una conferencia y no hubo información al respecto por parte del gobernador. Sí. Las clínicas privadas cuentan con el 50% del personal médico de la provincia e infraestructura sanitaria no realizan atención de pacientes COVID, excepto aquellas que han hecho algún acuerdo con el gobierno, con una situación de mayor gravedad nuevamente en localidades como Libertador, donde el principal hospital tiene solo 8 respiradores, llevando al fallecimiento de personas en los domicilios, sin recibir atención médica. Esto, se dio a conocer, un policía dijo que hubo 14 fallecidos la semana pasada en su domicilio. Ante esta situación, desde el gobierno provincial culpabilizan a la propia población y trabajadores de la salud, mientras hay sectores que responden más bien al frente de todos, que denuncian un Estado provincial ausente o un abandono estatal. Ya hemos conversado en otras entrevistas sobre este tema, pero ¿qué se puede decir? ¿Hay un Estado ausente como explicación? ¿Qué medidas crees que son necesarias ante esta situación de colapso que se está atravesando en la provincia? A ver, el problema central para la salud es el capitalismo. El problema central para los servicios de salud es el negocio de la salud. Es decir, los sistemas privados van a intentar o bien conseguir ganancias con la atención de la enfermedad en sí misma, en la atención cotidiana de la enfermedad, siempre tienen un negocio y lo ponen para obtener dinero en la atención de cada persona, o bien hacer eso mismo pero con contratos con el Estado o con la obra social o con lo que sea. Eso es lo que pasa. El analizador de los recursos aquí es el dinero. Entonces, por supuesto que debería haber una centralización de los servicios de salud, que digamos, enfrente de todo se hace gárgaras con muchísimas cosas, con la cuestión del impuesto a la riqueza que vienen jodiendo desde hace meses y que, no sé, es miserable. Digamos, yo voy a, no sé si aplaudir, voy a estar de acuerdo con que esto ocurra, cuando ocurra, si es que ocurre, pero de todos modos es miserable. No es que esto va a resolver del todo el problema. Esto va a ser una gota en el océano que se está retaseando, una gota que no llega, ¿sí? Pero digamos, el tema acá es miserable que no ocurra. Lo mismo pasa con este tema, retasear las camas de terapia intensiva en el sistema privado o semi-privado, lo que fuera, es criminal y está previsto en estas condiciones. Cuando Ginés González García dijo algo acerca de centralizar el sistema, enseguida salieron de Velocopit y la gente del sistema
privado a, digamos, a tratar de negociar algo. Esto no fue simplemente una, digamos, el frente de todo lo que comenta de esto es, miren, Ginés quiso hacer tal cosa y le salieron al cuello, entonces no lo puede hacer. Mentira que no lo puede hacer. Yo creo que lo que hizo fue un amague justamente para que gente del frente de todo salga a aplaudir y quejarse de la poca comprensión de la burguesía en general, y después para negociar alguna que otra concesión por parte de Blocopit. Pero la solución para esto es la centralización del sistema de salud que haga que los recursos sean utilizados porque lo necesiten, no por el sistema para su propio beneficio. Es un disparate de los tantos disparates que vemos cotidianamente, ¿no? Así que, digamos, el tema es digamos, no se puede tolerar que haya posibilidades de atención y que sean grataciados. Lo mismo pasa con el tema de los recursos en general de salud, digamos, los profesionales, el personal de salud, de modo en que se está ninguneando la necesidad de que haya digamos, profesionales bien remunerados y reconocidos. Se pasó de los aplausos pavos que se hacían a determinada hora de la noche todos los días, se dejaron incluso de hacer, pero el reconocimiento a profesionales de la salud sigue sin existir, y apenas se está dando algún bono cada tanto o alguna cosa así, cuando en general ni siquiera esos son aumentos de salarios que yo no estoy diciendo simplemente que los salarios sean miserables. Lo que estoy diciendo es que además eso hace que los trabajadores de la salud tengan en estas condiciones que recurrir al pluriempleo, lo cual en general es malo, pero lo es mucho más ahora porque lo que hace es multiplicar las posibilidades de exposición, y eso no es simplemente un problema, que ya sería bastante porque es una cuestión de dignidad, un problema de exclusión del sensibilismo, sino que eso hace que el virus se expanda más, porque al estar más vulnerables los trabajadores de la salud, estamos viendo cómo está creciendo nuevamente el número de profesionales de la salud enfermos y muertos. Claro. ¿Sí? Bien, Gonzalo. Bueno, muy claro todo esto. No sé si querés agregar algo más. La verdad es que sería para tener una charla cotidiana de ese tipo de cosas. La verdad es que solamente voy a dar un título general. Yo, como ustedes por ahí saben ya, no puedo eludir mi natural propensión a utilizar fórmulas irónicas, ¿no? Entonces, dale. Les tengo que decir una cosa, por favor, sean fuertes. Putin no es comunista, Rusia no es comunista. Lo que está haciendo con la vacuna es el mismo negocio que está haciendo Bill Gates y que está haciendo Estados Unidos, es la misma cosa, ¿sí? Y las negociaciones que se están haciendo, dando por cierta la existencia de una vacuna que está aún más atrasada que la de Moderna y la de Pfizer, pero que no quiero decir que sea ni peor ni mejor ni nada, no se puede saber nada, es una operación de propaganda esto. No sabemos qué va a pasar con la vacuna, entre comillas, va a haber probablemente varias, no sabemos cuáles van a salir, cuáles no sabemos para qué va a salir, para qué no. Están diciendo los que son más osados y más optimistas, están diciendo que va a ser un 50% efectiva, es decir, que la mitad de la población que reciba la vacuna no va a tener efectos. No sabemos los que tengan efectos qué efecto va a tener, porque hasta ahora lo que hay es apenas una constatación en algunas de estas vacunas que están experimentando sobre la posibilidad de que desarrollen algún tipo de nivel de anticuerpo, pero eso en sí mismo no determina que sea suficiente como para que esto genere las defensas. Y encima de todo eso tenemos las cuestiones de las técnicas vinculadas con el vector de ARN,
y ADN que no sabemos las consecuencias que van a que va a tener el futuro. Nuevamente el problema es el capitalismo, y la solución no es más capitalismo. No es así. Digamos, el tema es, en todo caso, en primer lugar, hacer lo que no se hace, que es mejorar las condiciones de vida de las personas, en vez de pagar la deuda externa, en vez de darle condiciones a BlackRock, que es el dueño de Pfizer, que es quien va a aprobar la vacuna en Argentina. Nos estamos exponiendo al negocio de Pfizer por un respeto a la deuda externa, y en el camino de eso, en vez de generar, como dijo Alberto Fernández al principio de todo esto, prefiero 10% más de pobres, en forma absolutamente irresponsable. No hay necesidad de que haya más pobres, pero además ya no son el 10%. Cumplió con creces con esa única promesa quizá que esté cumpliendo, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Gonzalo, por toda la comunicación y tu predisposición a colaborar, porque te insisto, muchas veces las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y el resto de los funcionarios llegan a decir cosas como la que te decía al principio, ¿no? Que por sí mismo puede haber, por ejemplo, un virus que sea más fuerte en un lugar que en otro, pero sin dar información, y bueno, qué mejor que tener especialistas como vos para que ayuden a pensar desde otro lado, ¿no? Perdón, en lo que coincide también Morales, su gobierno, y Alberto Fernández, su gobierno, es el echarle en toda la línea la culpa a la gente. Por un lado, a la gente que, entre comillas, no se cuida y hace asados, y por otro lado, a los profesionales de la salud que no hacen las cosas como, entre comillas, se debe. ¿Sí? Entonces, el Estado presente lo que hace es distribuir los recursos de un modo que benefician a algunas personas y echarle la culpa a la gente si la curva sube. En todos los lugares. En la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy. Acá sí, en el sentido de hacerse los listos y echarle la culpa a la gente, en ese sentido sí, no hay banderías. Bueno, muchas gracias, coincido con esto último también, Gonzalo, por la comunicación, y seguramente te volveremos a molestar más adelante. Bueno, un abrazo grande y suerte por allá. Igualmente.